Vamos a hablar con Juan Manuel Trufa, economista, acerca de este y otros temas. ¿Cómo está, Juan Manuel? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Un placer. Bueno, vamos con nuestro primer tema que teníamos en la agenda, que es rever la tasa del Fondo Monetario Internacional. Hablamos Hmm. del sobregiro, seguramente, pero esto no se lo consiguió nunca bajar la tasa. ¿Por qué crees que puede llegar a bajar la tasa de endeudamiento del Fondo Monetario Internacional? Bueno, en realidad, si creo que va a bajar, siempre se pueden hacer gestiones. Ten en cuenta que ese tipo de gestiones son políticas y en Ujú. función de los apoyos que se puedan recibir, se pueden generar esas reducciones. Las reducciones se basan principalmente en ciertos sobrecargos que se cobran cuando las tasas de endeudamiento, los porcentajes de endeudamiento con respecto a la cuota que tiene cada país, toman límites por encima de lo que establece el FMI. En su momento era creo que el 180 y pico por ciento de su cuota y bueno, conllevarlo un poco más, lo que lograría el gobierno es que se reduzcan las sobretasas y por ende se termine pagando menos en términos de intereses. Ahí la pregunta, Eh, Juan, es sí. si vos bajás la sobretasa de la Argentina, ¿qué pasa con los diferentes préstamos que tienen los diferentes países? Porque sería pari passu, si yo pago una cuota y vos le bajás la cuota por una cuestión política a otro país, yo quiero pari passu de eso. Bueno, ya que vos te planteas en la otra vereda, quizás el argumento podría perfectamente ser Egipto, que sí, claramente, ellos podrían perfectamente ponerse en la misma situación. Por eso es que las decisiones que toma el FMI no pueden ser completamente aisladas. Tenés la ventaja de que solamente se te pararían en esa posición aquellos que tienen un alto endeudamiento con el organismo y no todos, porque no estás tocando la tasa, sino que estás tocando la partecita de sobretasa. Pero sí, claramente se podría poner en esa misma situación Egipto. Incluso podría el gobierno tomar una posición junto con ese país y argumentar claro. en función de esto. Pero bueno, digamos que el objetivo perseguido es claro, es reducir la erogación que se tiene que producir año a año por intereses, que es bastante. Y parece algo bastante interesante. Esto creo que lo había planteado ya en el gobierno anterior el ministro Guzmán, si no recuerdo mal. Él había argumentado este tema. Veremos la negociación política cómo va, pero obviamente que está todo por ganar en ese aspecto. Claro, siempre se trató de negociar este sobregiro que cobraba el Fondo Monetario Internacional. Te pregunto en cuanto a la repartición del board, porque por el lado de Estados Unidos sin duda hay una mejor relación, hablemoslo a nivel geopolítico, pero se ha distorsionado las relaciones con otros países que también tienen peso sobre el board. ¿Por qué mejoraría tanto la condición de la Argentina hoy con el Fondo Monetario Internacional? Es muy buena tu pregunta, vas bien al punto. Mirá, creo que el perfil de políticas que el gobierno hoy está demostrando, tanto en su implementación como en su intención de implementación, son más tendientes a que el organismo, sea como sea la conformación del board, lo vea como más tendiente a que estabilice y que genere en el mediano plazo crecimiento para la economía argentina, que hace muchísimos años Claro. que no está creciendo. Entonces, creo que el argumento podría venir por ese lado, independientemente de las posiciones políticas que, digamos, este gobierno, de la mano del presidente, ha de alguna manera cambiado un poquito su posición y en algunos miembros del board por ahí no sea muy bien visto. Pero si vos implementás políticas que a los ojos de los funcionarios y a los ojos incluso del mismo board Ujú. son más tendientes a estabilizar y en algún punto tenés argumentos a favor. Me pongo mucho más incisivo. ¿Por qué? Porque quienes defienden la posición de este gobierno, cuando sienten que alguno dice, bueno, hay cosas que no me cierran, recesión, falta de dólares, dicen, claro, porque ustedes ven solamente la primera parte de la película y no ven que posiblemente el Fondo Monetario Internacional realice un desembolso. Cuando yo leo esta noticia, la analizo y digo, fui por el desembolso,
y no lo conseguí. Por lo menos ahora voy por la tasa. ¿Sentís que antes de hablar de la tasa se debería haber hablado de un desembolso real y que hablar de la tasa es como de alguna manera dar por terminada la situación de dinero líquido para la Argentina? Eh, Mira, yo no tengo claro que no se haya hablado de un desembolso. Tengamos en cuenta que los tiempos del fondo a veces no son las urgencias nuestras y la verdad que yo no descarto de plano que no tengan algo negociado en cuanto a fondos. Entonces quizás esto vos lo ves desde un punto de no conseguí fondos, voy por la tasa y quizás no conseguí los fondos que estaba buscando, conseguí menos y por eso voy por la tasa también. Quizás una de las cuestiones de no conseguí los fondos que estaba buscando, pero conseguí menos, ¿sabes qué podría ser? Algo que ya creo que hemos hablado contigo, que es, no consigo fondos frescos en función del monto total, pero sí los distribuyo de otra manera. Entonces, si me los acercan y me dan más plata al principio, me da un poquito más de aire, más libertad de acción y puedo utilizar esos fondos, no sé si discrecionalmente, pero más o menos. Entonces, técnicamente, ¿son más fondos? No, pero en algún punto me los plantean de otra manera, me hacen los desembolsos de otra forma y me da un poco de aire. Entonces yo voy y planteo, denme más plata. Mira, más plata no hay, pero te lo puedo armar de otra manera. Fenómeno. Entonces quizás me puedas dar el tema de la sobretasa. Y entre las dos cosas estamos más cómodos. Quizás Claro, la negociación pasa por ese lado. ahí la sobretasa y lo que dicen el posible ahorro serían unos 1.000 millones de dólares año que podría ahorrar la Argentina con una reducción de la alícuota que paga por la tasa de sobregiro. Ahora, Mm. ¿no parecería un monto significativo, 1.000 millones de dólares, cuando fue la CAF quien los prestó para hacer un pequeño préstamo o un pase? Si bien 1.000 millones de dólares parece una Mm. enormidad, nosotros perdimos 10.000 millones de dólares con la sequía y al parecer nadie le dio la importancia, todos minimizaban que un gobierno con 10.000 millones de dólares igual debería haber tenido otros recursos. Sin embargo, acá estamos prácticamente planteando una baja de 1.000 millones. Y por otro lado, dinero fresco que no está llegando y ese dinero fresco también forma parte de la receta para no caer en una sobredosis de recesión. Mira, eh, más que esto, yo creo que te voy a contestar de atrás hacia adelante. Vamos. Recesión. Yo creo que la actividad ya está dando algunos signos de freno en la caída. Con lo cual, si hablamos de recesión, en todo caso, no lo entendamos como una profundización de esto, sino como que quizás salimos más lento de lo que estamos esperando. Se hablaba de la recuperación en B, después se habla de la recuperación en forma de pipa de esa publicitaria de Ujú. la compañía deportiva. Quizás lo que yo quiero instaurar es decir, bueno, quizás no hablemos de recesión, ya hemos caído en algunos a niveles casi de pandemia. Yo creo que ya hemos hecho piso, los números aparentemente nos están mostrando eso, y con lo cual no sé si la recesión va a ser más que esto. Ahora, los 1.000 millones, ¿son muchos, son poco? Mirá, yo creo que tenés dos aspectos ahí. Uno tenés el de la posibilidad, porque creo que son más de 1.000. Porque uno te pueden levantar los límites. Cuando te aumentan las cuotas de cada país dentro del fondo, ahí te aumenta la cuota de cada uno de los países y por ende la posibilidad de tomar deuda por hasta 200% de la cuota asignada a cada país, eso ya te da un margen más alto porque te hace caer más parte del financiamiento que ya tenés dentro de la parte que no paga sobre tasa. Si a eso le adicionás una baja del cargo de sobretasa per se, ya quizás tenés un poco más de 1.000 millones. Y dado el contexto, yo creo que hay que ir a pelear 1.000, 1.500, 1.200 o Claro. lo que sea, porque incluso puede llegar a ser una muy buena señal el hecho de que se produzca una baja de intereses, es una buena señal para la deuda porque le da más espacio al gobierno. Si en el medio, y a esto es una aventurarse, ¿no? Pero el gobierno está en algún punto dejando un poquito de lado el hecho de decir queremos salir con reservas positivas y demás. Si en el medio se produjera alguna salida del cepo, convengamos que ya lo hemos hablado, el cepo es
una de las medidas que son claramente expansivas y claramente harían bajar el riesgo país, permitir la refinanciación de vencimientos si es que son muy abultados y demás. Entonces ahí ya no tenés una sola cosa, Santiago, tenés la reducción de los intereses, podrías llegar a tener fondos por la readecuación del programa que estás gestionando, no vas a caer tanto en recesión, ya como que estás atando más cosas y por ahí la cosa no es tan grave. Obviamente, esto es un Claro, día a día. ahí mucha gente cuando hablamos en la calle, cuando hablas con las personas, dice, bueno, pero si todo es condicional a el fondo, al RIGI, al blanqueo, ¿por qué siempre se hace el ajuste y no se hace en función de lo que podés conseguir? Algo así como que si en tu economía primero haces el ajuste y no te percatás de lo que podría llegar a ingresar para no tener que hacer un ajuste, porque si a vos no te llegan estos condicionales, la única condición es más ajuste aún. ¿Qué decirte? Yo realmente no La veo verdad, como que porque alguien... la verdad, porque ese es el inconveniente, Juan Manuel. Cuando vos decís, son todos condicionales, porque a mí no me están diciendo para el RIGI tengo 10 empresas que van a traer esta plata. Y si tengo 10 empresas que Mm. van a traer esta plata, bueno, puedo bajar automáticamente el impuesto país, porque ya sé que me va a entrar la Bueno, plata, o tengo tanto de blanqueo. Digo, si son condicionales, también se puede permitir dudar de que esto suceda, porque la historia te marca que los blanqueos fueron exitosos, pero después hubo bienes personales, que el Fondo Monetario Internacional no es sumamente generoso porque lo habría hecho de antemano. Entonces digo, si los condicionales se pueden cuestionar, uno no está yendo en contra del gobierno, uno está planteando qué va a pasar si no, porque es un if, un mm. condicional, y si el condicional es que no, ¿cuál es la solución? Mira, yo creo que cuando un gobierno intenta y con tanta fuerza y tanta vehemencia intenta pasar en sus leyes o en las leyes que sanciona cosas como el RIGI, cosas como blanqueo y demás. El blanqueo por ahí es un capítulo aparte, pero cosas como el RIGI y todo este tipo de adecuaciones. Es como cuando una empresa sale a colocar deuda, no sale y dice, bueno, armo la deuda y salgo a venderla. Tiene charlas previas y tiene sondeos previos que le permiten decir a qué grado de adhesión puede llegar a tener. Esto obviamente que es dinámico y algo se te puede complicar previo a que lo saques y demás, pero ya tiene que haber habido sondeos para hacer esto. Entonces, ese condicionante que vos planteás, si bien es muy válido y es completamente atendible, eh, quien te fomenta estas políticas te dice, no, bueno, pero ya hemos hablado con algunas empresas y obviamente que hay interés en el RIGI, obviamente que hemos sondeado y hay interés en blanqueo, no es que estamos haciendo estas cosas porque sí, a ver qué pasa, y después termina pasando lo que vos planteás, ese famoso condicional, y bueno, che, pero si sabías que venía esto, por ahí no tenías que hacer tanto ajuste, digamos que ya está charlado y es, bueno, yo hago esto y vos haces esto. No creo que las cosas sean tan independientes como uno. Y por otro lado, también ten en cuenta que venís de una historia, Santiago, de un fuerte déficit, de alguna manera, y sobre todo en el último año, en donde no hubo absolutamente ninguna precaución al respecto. No Claro, perdamos de vista todo lo que se gastó durante el año 2023 para una campaña que finalmente fue infructuosa para el oficialismo, y ahí nadie agarró y dijo, podemos gastar esto, ¿cómo lo ve el mercado? Lo gastaron. Entonces, en algún punto tenés que desandar ese camino, que es un poco la historia de la Argentina, en donde históricamente estuviste con déficit. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, a mí me parece un tema atendible, a mí me parece que el déficit no necesariamente es malo, pero habida cuenta de la historia, es como que tenés que hacer demasiada buena letra para que los demás te crean. Yo creo que viene un poco por ahí la cosa. bueno, vamos a ver, Juan Manuel, porque claro, hablábamos del impuesto a las ganancias, algo que cuarta categoría que se sacó en el gobierno anterior y hoy se vuelve a restituir, por ende la Sí. recaudación va a volver a recuperarse y la situación me parece que pasa por el consumo. Y cuando uno habla
no habla con solamente los economistas, hablamos con todas las cadenas, hablamos con las carnicerías, hablamos con los textiles prácticamente llorando, cuando fueron los que llevaron una inflación en el gobierno anterior muy por encima en prendas de vestir. Sin embargo, hoy tienen esta situación, pero claro, cada sector tiene su situación particular. Lo que hay que abogar es por el bienestar general y no el particular. Y una de las preguntas que hacía Juan Manuel es: ¿quién gana con un dólar de 1.500 y hoy un dólar de 1.270? Porque el campo perdió, claramente, porque no liquidó en aquel momento. Es una forma de demostrar que el que no liquida pierde, porque cada vez va a estar más bajo el dólar. Yo creo que el campo también tuvo algo, y que también obviamente esto le juega en contra al gobierno, que es la baja de la soja. La soja en lo que va del año bajó más del 15%. Yo creo que el primer golpe te viene por el lado del mercado internacional. ¿Eso quién lo puede prever? La verdad que poca gente, pero el campo tiene algunos mecanismos como para intentar decir, bueno, me parece que el nivel de la soja es adecuado, pueden operar futuros, digamos, hay cosas que les permiten este, hedgear, neutralizar ese riesgo. Eh, Ahora, el tema del dólar, acá sí, claramente hay una pulseada. El gobierno dice, para mí el nivel de tipo de cambio es más adecuado pegado al oficial que pegado al CCL y voy a hacer todo lo que pueda y estoy convencido de esto. Y acá claramente hay una lucha. En el medio, el mercado no es, va con el flujo. Si el mercado ve que el gobierno está firme en cuanto a restringir la oferta de dinero producto de las compras de dólares, y que encima tenés la soja que hizo que el sector agroindustrial liquidase del mediados de julio para acá muy fuertemente, incluso más fuerte que en años previos, es lógico que el mercado se anticipe y diga, esto es para abajo, y salgo y lo vendo y te magnifique un poco el movimiento. Vamos a ver qué hacen con la brecha tan abajo. La brecha ayer perforó el 40% y por ahí el gobierno ya primero que empieza a estar tranquilo y hay que ver si sigue interviniendo de la misma manera. Claro. Y por otro lado, claro, y por otro lado dice, bueno, a ver, acá se me abre otra ventana. Ellos tuvieron claramente una ventana para unificar y no la utilizaron. Todos estamos esperando un levantamiento del cepo para el último trimestre del año, pero si las brechas se les acomodan de una manera que los deja cómodos y tienen algo entre manos con el FMI, ¿quién te dice que por ahí no lo aprovechan? Entonces, ¿quién gana con el nivel de 1.500 y quién gana con el nivel de 1.200? Mira, yo creo que van a terminar, si esto termina en un levantamiento del cepo, de una manera un poco más anticipada que lo que todo el mundo espera, yo creo que van a terminar ganando todos, porque se va a dar Claro. la medida expansiva que todos y el mercado está esperando, que es levantar el cepo. Claro, Ahí te cambia las condiciones completamente. ahí, Juan, para la próxima quiero preguntarte si desde la economía las cosas deberían ser ecuánimes. Si un gobierno dice voy a hacer que vendas todos tus dólares, o si dice voy a intervenir en el mercado, pero tiene el signo de Perón, claramente es mal visto por el mercado. Ahora, si alguien que tiene una tendencia más afín hace exactamente lo mismo, no es castigado, no es ecuánime el mercado. ¿Lo debatimos la próxima? Cuando quieras. Lo comunicacional, que no es mi ámbito de expertise, pero te puedo decir que hay mucho por mejorar en lo comunicacional. Lo dejamos para la próxima, Santiago. Ya sé perfectamente a dónde vas y es muy interesante. Gracias, Juan Manuel. Un gran abrazo. Te mando un saludo, gracias. Juan Manuel Trufa, economista, hablando un poco de la situación con el Fondo Monetario Internacional, la posible rebaja de las tasas por sobregiro y, claro, ver también si hay algo de dinero fresco para la Argentina para poder seguir paliando la situación local. Quédate, tenemos más información.